Creo que te di permiso. Listo, ya se está grabando. Ya, Puedes empezar. ya. Buenas tardes, chiquillos. Vamos a dar comienzo a la clase de enlace químico. ¿Ya? Cualquier duda, ya saben, micrófono abierto o por el chat. ¿Ya? Eh, el concepto de enlace químico es la fuerza que mantiene unidos dos átomos. ¿Ya? Es esta unión, por decirlo vulgarmente, que corresponde a una interacción electrostática, la cual se forma para buscar una estabilidad máxima en los átomos. Y para químicamente, cuando nosotros hablamos del concepto de estabilidad, es buscar un mínimo de energía. Cuando los átomos quieren ser estables, buscan siempre la mínima energía. Caso contrario, cuando se busca ser inestable, siempre se buscan máximos de energía. ¿Ya? Para que asocien esos conceptos. ¿Y en qué forma los átomos buscan estabilidad? La forma es ganando electrones y convirtiéndose en aniones, que es cuando, como vieron en la clase pasada, estos elementos que tienen una carga negativa arribita. Por ejemplo, algunos elementos no metálicos, como el oxígeno. La otra forma es perder electrones y convertirse en cationes. Ejemplo, tienen el potasio, el sodio, el magnesio, que ellos pierden electrones y ganan cargas positivas, ya sea una o dos. ¿Ya? De esto buscan siempre intentar parecerse a los gases nobles, que supuestamente son son los elementos más estables de la tabla periódica. Y la última forma, que es la que veremos hoy, es compartir los electrones con otro átomo, que es la forma principal de un enlace, como la definición más simple. ¿Ya? Tenemos que una molécula corresponde a la unión de al menos dos átomos. ¿Ya? Si son átomos iguales, se les llama elementos moleculares. Tenemos el ejemplo del oxígeno, que es el O2, el oxígeno molecular, el azufre 8 o azufre molecular, y el H2 o hidrógeno molecular. ¿Ya? Y cuando hay una reacción para crear enlaces, se libera energía. Y eso es una reacción de tipo exotérmica. ¿Ya? Exotérmica, liberar energía. ¿Ya? Cuando hay dos átomos y hay un enlace, este puede ser simple, doble o triple. Eso va a depender de la cantidad de electrones que se compartan, entre comillas. Por ahora dijimos el compartir entre comillas. ¿Ya? Para lo que ustedes van a dar, que es la, ¿cómo se llama? PTU, PTA, y no me acuerdo. El DENRE le llama a todo enlace. Para ellos todo es enlace. Normalmente se asocian dos conceptos, que es el enlace, que es una interacción fuerte, y enlaces o fuerzas débiles, que son interacciones débiles. ¿Ya? Que vamos a separarlos. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo de un enlace carbono-carbono, que puede ser simple, como vimos anteriormente. El mismo enlace puede ser doble o puede ser triple. Y aquí va a volver. Aquí puedo decir que cada uno está entregando un electrón, ¿ya? Te está compartiendo uno con este y forman un enlace simple. Acá este comparte 2 y este 2 y forman un enlace doble. Acá 3 y 3 y forman uno triple. ¿Ya? ¿Qué tipos de enlace hay? El primero es el iónico, o también llamado, que esto es muy raro que lo llamen así, pero en algunos libros sale, llama electrovalente. ¿Ya? Y tiene un simple criterio de formación. Es un metal con un no metal. Es la forma más simple de aprendérselo. ¿Ya? Viéndolo ya como más concepto, es los metales, que por lo general son cationes, y los no metales, que por lo general van a ser aniones. ¿Ya? Y normalmente se justifica esto por las propiedades periódicas, que vieron las clases pasadas, donde si entre dos elementos dan una diferencia de electronegatividad igual o mayor a 1,7, se dice que forman un enlace iónico. Y la prueba es que, por ejemplo, el flúor, que tiene una electronegatividad de 4,
le quitamos la del sodio, que es 0,9, porque es una diferencia, es una resta. Nos va a dar 3,1, y eso es mayor a 1,7. Por lo tanto, si hacemos un enlace entre sodio y flúor, va a ocurrir un enlace iónico. Ya. ¿Y qué es lo categorizante o qué es de importante un enlace iónico? Es que aquí el sodio va a ceder, no lo va a compartir, lo va a ceder uno de sus electrones de valencia al flúor, perdiendo un electrón en sodio, por eso queda con carga positiva, y ganando un electrón en el flúor. Por eso, si ven aquí, el flúor queda con una carga negativa. Entonces, en el enlace iónico, uno de los elementos, que es el catión o el metal, va a ceder su electrón o sus electrones, porque pueden ser 2 o 3, al anión o al no metal. ¿Ya? Entonces, las propiedades que ganan los compuestos iónicos son que al menos hay compuestos que tengan al menos un enlace iónico, que uno de los más conocidos es la sal de mesa o cloruro de sodio, ¿ya? Que es súper curioso esto porque el cloro en estado puro es tóxico, al igual que el sodio, pero juntos son comestibles, ¿ya? Forman sólidos cristalinos con elevados puntos de fusión. El cloruro de sodio tiene un alto punto de fusión. Solubilidad en agua. La sal de mesa, la sal que ustedes le echan a la comida, si ustedes le echan a un vaso con agua y lo revuelven, van a ver que si le echan poca sal, la sal como que desapareciera, porque se solubiliza. Empieza a romperse este enlace y empiezan a aparecer como cationes, pero siguen siendo una molécula. Ojo ahí. Y cuando están en estado líquido, o sea, pasan este alto punto de fusión, son buenos conductores eléctricos. Por eso, cuando uno anda, por ejemplo, a pie pelado y está el piso mojado y intenta conectar algo, es probable que le pase la corriente, porque por nuestra sangre y por la misma agua al piso, hay sales, hay compuestos iónicos. Entonces, por eso uno le da esa corriente. O lo mismo cuando uno toca a alguien y siente, oh, me dio chispa, es lo mismo. ¿Ya? Si les queda alguna duda, lo que saca electrolitos es cuando una sustancia es capaz de conducir energía eléctrica por medio de su liberación de iones, del flujo de iones, cuando están en solución acuosa o sólidos fundidos. Lo más probable es que se los vayan a preguntar cómo solución acuosa, porque va relacionado con otras materias. ¿Ya? El siguiente tipo de enlace es el covalente. Y tenemos que el covalente es un tipo de enlace que se caracteriza por compartir electrones. Aquí sí vamos a usar bien la palabra compartir. Vimos anteriormente que en el iónico se ceden, se regalan. Y ahora en el covalente se comparten. ¿Ya? Y esto ocurre entre elementos no metales o, mejor dicho, que tengan una diferencia electronegativa menor a 1,7. ¿Ya? Por ejemplo, es el ejemplo más fácil es el agua, H2O. Si hacemos la diferencia, da 1,4, que es menor a 1,7, entonces la molécula de agua es un enlace de tipo covalente. Pero ojo, los covalentes se subdividen en 3 categorías, o 3 tipos. Tenemos el covalente apolar, el covalente polar y el covalente dativo. ¿Y en qué se caracteriza cada uno? Por ejemplo, primero vamos a partir con el covalente apolar. En el covalente apolar no hay una deformación de la nube electrónica, debido a que la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Ya, esta definición, si no se la aprenden, la forma más fácil. Covalente apolar, elementos iguales. ¿Ya? Cloro, cloro, oxígeno, oxígeno. Y como vimos anteriormente, el oxígeno, oxígeno o O2, esto se llama
oxígeno molecular. Entonces, para una forma más fácil de aprenderse, covalente apolar, elementos iguales. ¿Por qué? Porque mi electronegatividad tiene que ser igual a 0. Y como vemos en la tablita, la única forma de que mi electronegatividad sea 0 es que mis elementos sean los mismos. Porque entre los no metales, pocos tienen la misma electronegatividad. ¿Ya? Hay una forma de que se lo van a aprender. Tenemos después el covalente polar, donde existe una deformación de la nube electrónica. ¿Ya? Cuando se dice que existe una deformación de la nube electrónica, es que los electrones van a pasar más cerca de un átomo que del otro. ¿Ya? Porque esta palabra de compartir no va en equidad. No. Por ejemplo, acá en el apolar, como tienen la misma electronegatividad, el compartir electrones ocurre a la misma distancia. No están ni más cerca de este oxígeno ni del otro. Están a la misma distancia uno del otro. En cambio, en el polar, como mi electronegatividad es menor a 7 y distinta de 0, va a pasar, como muestra aquí en la imagen, que los electrones pasan más cerca de un átomo que del otro. Pasan más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Y se generan estas cargas parciales. ¿Ya? Ay, Eh, qué pena, alguien como tú. A mí Claudio tenía el micrófono prendido. empezar a salir de clases. Jesús, tú igual la podéis como mutear. Sí, estoy buscando el botón. Pero no lo encuentro. Ya. Ya. Tenemos que cuando en el covalente polar va a ocurrir un momento dipolar, que es cuando se muestra aquí en la imagen, cuando salen esas cargas parciales. Ese signo, delta, esta letra griega es delta, se le llama carga parcial. Entonces, se comparten los electrones, pero se dice que como el delta, por ejemplo, del oxígeno es negativo, se dice que pasan más tiempo en el oxígeno o más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Por eso, el hidrógeno queda con un delta positivo. ¿Ya? Entonces, en estos enlaces es directamente proporcional a la diferencia de electronegatividad. Mientras mayor sea mi diferencia de electronegatividad, más distantes van a estar los electrones de un átomo que del otro. ¿Ya? Y como dice acá, la dirección es en línea recta. Como se dibuja normalmente, es una línea recta entre los núcleos. Y el sentido, o sea, donde van a estar más los electrones, es hacia el que tenga más electronegatividad. Como, perdón por ver, el oxígeno tiene más electronegatividad que el hidrógeno, van a pasar más cerca, el sentido debería ser dibujado más cerca del oxígeno. ¿Ya? Entonces se genera un dipolo, que es esta presencia de cargas parciales. ¿Ya? Ejemplos, tenemos el ácido clorhídrico, el agua y el amoníaco o amonio. ¿Ya? Y por último, tenemos el otro ejemplo, que es el covalente dativo o coordinado. ¿Ya? Este sale poco, pero últimamente ha salido más en la prueba, entonces se suele preguntar más. ¿Ya? Y ocurre cuando solo uno de los átomos aporta ambos electrones para el enlace. Como vimos antes, se compartían, ya para que quedaran en la misma instancia, o pasaban. Acá uno solo dice, ya, yo pongo todos los electrones, ¿ya? Y el otro solo recibe esta donación, por así decirlo. ¿Ya? El átomo aceptor, ojo aquí, debe carecer de estos o tener incompleta su capa de valencia. ¿A qué se refiere cuando se dice el término de incompleta su capa de valencia? Es que, como todos quieren tener configuración de gas noble, que eso es como la estabilidad que quieren llegar los elementos, en la capa de valencia, en la última,
todos quieren llegar a tener 8 electrones. ¿Ya? Entonces, los átomos intentan entregar o aceptar electrones para llegar a 8. O a veces simplemente la otra forma de ver completa una capa valencia es que tenga todos los electrones correspondientes a esa capa, a ese nivel energético. ¿Ya? Y acá dice que el átomo central suele ser el dador de electrones y porque es el menos electronegativo. ¿Ya? Esto es como se escribe en la forma molecular. Por ejemplo, no me acuerdo de un ejemplo ahora de enlace dativo. ¿Ya? ¿Qué propiedades ganan los compuestos en que se enlazan covalentemente? ¿Ya? La mayoría son solubles en solventes apolares. ¿Ya? Y muchos insolubles en compuestos polares. Compuestos polares son aquellos, normalmente se le dice compuestos polares a los compuestos orgánicos. ¿Ya? Tolueno, benceno, esos compuestos son polares. Presentan polos. Solventes apolares, A, sin polar, carga. O sea, sin capacidad de generar estos delta. ¿Ya? Y solo poseen enlaces covalentes. ¿Ya? Los compuestos covalentes jamás van a ver un compuesto grande que tenga un enlace covalente y uno iónico. Raramente se ve eso. ¿Ya? En estado líquido o fundidos no conducen energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esto no forma iones. Porque comparten electrones, no se ceden. Y en solución acuosa son malos conductores eléctricos, pues no poseen partículas cargadas, por lo mismo, porque comparten, generan como una equidad, una amistad, por así decirlo. Entonces, no es como en el iónico, donde yo le doy a uno y yo pierdo ese electrón que le doy. Entonces, tengo una carga. Acá no, acá se comparten. Otro tipo de enlace es el metálico, que, como dice ahí, es un enlace exclusivo entre metales. Ocurre entre metal y metal. Y es el enlace que involucra menor energía. Y es característico de sólidos metálicos y aleaciones. Por ejemplo, los cables de cobre, que sirven para conducir la electricidad, son un ejemplo de un enlace metálico, donde las moléculas de cobre se reordenan de esta misma forma. Supongamos que estas pelotitas que hice más acá son átomos de cobre, se reordenan y los electrones, como se ve en la imagen de arriba, fluyen a través de todo este espacio vacío que generan los átomos. Entonces se genera como un mar, porque también se le llama así como el mar de electrones o nube electrónica. ¿Ya? Y esto se explica, como dice acá, mediante la teoría de bandas. Se explica cómo es la forma de estos enlaces, donde los núcleos se ubican lo más juntos posibles y los rodea una nube de electrones o mar de electrones, que también les puede salir así. Y sus propiedades principales es que poseen altos puntos de fusión y ebullición. Ustedes pueden ver que un cable, por ejemplo, el mismo cable de cobre, si usted le intenta calentar con un encendedor, raramente lo van a ver líquido, porque tiene un alto punto de fusión. Y bueno, no caliente con el encendedor, eso no lo hagan. Son buenos conductores eléctricos. Mismo ejemplo, el cable de cobre, pues eso se usa en conexiones del televisor, cargador del teléfono, todo, porque es el cobre, en sí creo que es el mejor conductor eléctrico en estado puro. ¿Ya? Son maleables, son fácil de moldearse, son adaptables. El alambre de cobre yo lo puedo doblar. Son dúctiles. Hay elementos metálicos que si yo les genero presión, se van a deformar, pero no se van a romper. No es como, por ejemplo, al vidrio, si yo le ejerzo presión, se va a romper en 1000 pedacitos. En cambio, un metal, si yo le ejerzo presión, se va a hundir, pero no se va a romper. Eso es dúctil. Ya, poseen un brillo.
poseen un brillo metálico. Cuando ustedes, no sé si han visto algún video de alguna minería o minera, cuando están recolectando los metales y ven que se están fundiendo, generan este color tan brillante, tan característico, ¿ya? En su mayoría son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Sí, también. ¿Cuál sería este color que generarían los metales en el momento de su fusión o en el punto de máxima ebullición? Es como un color de luz así como súper, como la de la ampolleta, pero así súper Ya, ok. blanco. Ese color resplandeciente que tiende a ser blanco y dependiendo de los minerales que contenga, va variando el color, ¿no? Sí, Ah, ya, exacto. perfecto, perfecto. Porque Y hay, después, hay elementos metálicos que al fundirse tienen un color rojizo, pero la gran mayoría suele ser blanco. es como cuando uno como, quema magnesio, ¿cierto? Como ese tipo de Es, color. eso también es característico de los metales, porque, por ejemplo, ya, el mismo ejemplo que tú me estás dando, el magnesio tiene un color característico al quemarse. Tiene un El, resplandor blanco muy fuerte. exacto. Por ejemplo, el potasio creo que tenía un color morado, que se suele ver poco. El sodio es un rojo tirado a rojo carmesí. Y te puedo seguir hablando de colores, pero no me acuerdo de todos. No, no, sí, sí se entiende. Es en el caso de los metales en general. Y en el caso del mercurio, porque yo tenía entendido que el punto de fusión del mercurio es extremadamente alto, ¿no? Sí, pero es que lo curioso es que el mercurio, tú lo puedes, a temperatura ambiente lo puedes ver líquido. Sí. Porque no sé si tú has visto los termómetros de mercurio. El mercurio es un elemento de alta densidad que en su estado y a temperatura ambiente tiende a verse de forma líquida y a bajas temperaturas se ve como sólido. Es muy semejante al galio. Sí, exacto. Entonces, por eso aquí destaco eso que dice, en su mayoría, tú me acabas de nombrar ya dos excepciones que siempre están en estado sólido. ¿Ya? Para que lo tengan ahí anotado, el galio y el mercurio. Son dos ejemplos de metales que en estado o temperatura ambiente no suelen estar en estado sólido, como lo demás, por ejemplo, el oro, el cobre, la plata, el platino, el paladio, ¿ya? Son conductores térmicos y eléctricos, ¿ya? Conducen la temperatura y conducen electricidad. ¿Ya? ¿Y por qué son tan buenos conductores eléctricos? Sí, es por esto mismo. Esa misma animación de acá arriba, ¿de acuerdo? Para que quede claro, conducción eléctrica es electrón, de ahí viene la palabra electricidad. O mejor dicho, el electrón viene de electricidad. ¿Ya? Y es por esto mismo. Como ellos tienen una nube electrónica, para ellos es más fácil que pasen a través de sus átomos los electrones y no se sientan atraídos. En cambio, por ejemplo, en los covalentes, como tienen, por lo general los no metálicos tienen alta electronegatividad, si yo intento pasar corriente eléctrica, ellos van a intentar atraer los electrones y quedárselos para ellos. No van a dejar que conduzcan. En cambio, los metales, por así decirlo, a ellos les da igual tener electrones. Para ellos es más fácil que se vayan. Y por eso generan esta nube. Entonces, para ellos es más fácil dejar que pasen una corriente electrónica porque les da igual. Eso se ve por las tormentas eléctricas. No entiendo tu pregunta, Patricio. Si me las puedes escribir un poco mejor a qué parte de tormentas eléctricas te refieres. Ok, ya. ¿Alguna duda aquí de los enlaces? De los tres tipos de enlaces que vimos: iónico, covalente y metálico. Yo la última vez que estuve en clases no estaba muy pendiente por cosas, así que no recuerdo bien cómo era los tipos de enlace. ¿Me podría hacer una explicación corta, técnica? Voy a Ya. entender igual. No, mira, tranquilo. Una forma simple de verlo. El iónico cede en electrones. Tú El iónico tienes, se ve. ¿sí? Tú tienes un metal y un no metal. El metal le va a ceder uno, dos, tres electrones, los que sea necesario, al no metal.
y se van a Ok. generar dos elementos con carga. El metal va a quedar con una carga positiva porque le cede electrones, y el no metal, como acepta electrones, va a quedar con una carga negativa. Ok, listo. En el covalente se dice comúnmente, entre comillas, que se comparten, Mm, ¿ya? Entonces, ya voy a volver atrás. Por ejemplo, y tienes el covalente apolar, donde se comparten los electrones a una igual distancia entre los núcleos, ¿ya? Y por lo general suelen ser entre elementos iguales, porque tienen que dar una diferencia electronegativa igual a cero, ¿ya? ya. Y un truco, apolar sin polo, polo, carga, Sí, tienen que ser neutrales. exacto. Y en cambio el covalente polar genera cargas parciales, se comparten los electrones, igual se están compartiendo, no son ni de uno ni del otro. Pero como generan cargas parciales, se dice que pasan más tiempo cerca de un elemento que del otro. En el O agua, sea, estos generan más radiación, ¿no? no radiación, no metamos conceptos ya así, Ah, disculpe, no, disculpe. no generan radiación, sí generan momentos dipolares, que son estas cuando un electrón pasa más cerca del otro. Son Ah, ok, ok. momentos dipolares, ¿ya? Radiación Ujú. va con términos ya de energía, que ahí no, para esta materia no se mete, ¿ya? Ujú. Y luego tienes el covalente dativo, que es, entre comillas, parecido al iónico, pero con la diferencia de que no quedan cargados. Solo se dice que uno le cedió al otro. Ah, ese es el enlace que genera solamente con una carga. Sí. Sí, pero no se dice que se cedieron. Se No, los dos compartieron o uno comparten la misma. Exacto. Ok. Esos son ¿Listo? y el otro, el metálico, que lo vimos, que genera una nube de electrones. Ok. ¿Ya? Gracias. ¿Otra duda? ¿Nadie? ¿Para continuar? Con permiso. ¿No? Entonces, como vimos antes, les mencioné, hay fuerzas intermoleculares, o también llamadas fuerzas débiles o enlaces débiles. Después hay otras tres formas: fuerzas intermoleculares, o enlaces débiles, o fuerzas débiles, ¿ya? Que corresponden a interacciones de baja energía entre moléculas y le otorgan propiedades a las sustancias, ¿ya? Y categorizadas de mayor a menor energía, estas son ion dipolo, dipolo dipolo y dipolo dipolo inducido. Estas tres también, si las quieren agrupar como en un solo nombre, se les llama también fuerzas de Van der Waals. Lo voy a dejar escrito en el chat. ¿Ya? Creo que así se escribía. Si no, es parecido. Si no era con 2L en vez de 2A. ¿Ya? No me acuerdo de memoria. ¿Ya? También son llamadas así. Estas tres fuerzas de Van der Waals. Y aquí falta otra, que diría ir aquí arriba, que es los puentes de hidrógeno. Que si, no sé si ustedes van también a biología, les puede sonar los puentes de hidrógeno, porque son los que generan la doble hebra del ADN, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué ocurre en los estados de la materia? Porque eso no importa, en la química, en los estados de la materia. En los gases no ocurren interacciones, porque, no sé si ustedes saben, en los gases, como las moléculas de los compuestos van muy rápido y están muy separadas entre sí. Entonces, es poco probable que estas interacciones ocurran, porque para que estas interacciones ocurran, ya sean los puentes de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals, necesitamos que las moléculas, los compuestos estén cerca. En los líquidos suelen ocurrir, pero en los sólidos es donde más ocurren, por lo general, ¿ya? O en soluciones acuosas que mezclan líquidos con sólidos, ¿ya? Y como dice acá, en los sólidos, en estos últimos, son donde más se ocurren, ¿ya? Y vamos a ver cada una.
Ya, el ion dipolo es entre un ion y una molécula polar. ¿Por qué tiene que ser una molécula polar? Porque como vimos antes, en el enlace covalente polar, las moléculas polares generan estos dipolos, porque presentan cargas parciales. Eso es un dipolo, que yo tenga una parte positiva y una parte negativa, pero sin separarse. Los compuestos iónicos no forman dipolos, ¿ya? Hay que les quede claro eso. Un dipolo-dipolo es entre dos moléculas polares. Y el ejemplo más fácil es el agua. El agua genera interacciones dipolo-dipolo que generan esto. Las partes negativas, que es la bolita roja, que es el oxígeno, va a interactuar con un hidrógeno de una molécula vecina y va a generar como esta línea, que también se ve aquí arriba. ¿Ya? Y van a generar como, y esto le da una propiedad, por ejemplo, al agua, que es la tensión superficial que sufre. No sé si se han dado cuenta, si ustedes ven un agua calmada, se ve como lisa, pero si ustedes la perturban, empieza a generar ondas. Esto se debe a la tensión superficial que tiene el agua. Y la otra interacción, el puente de hidrógeno, la característica es que el hidrógeno debe estar unido a un átomo muy electronegativo, ya sea flúor, oxígeno, cloro y nitrógeno. Para los que les suenan, las bases pirimidínicas o púricas que presenta el ADN presentan nitrógeno, por eso generan puentes de hidrógenos entre ellas. Y para saber cuántos puentes de hidrógeno formarán, lo que uno tiene que fijarse es cuántos pares libres tiene el átomo electronegativo. Por ejemplo, cuando el nitrógeno forma enlaces, solo tiene 2 pares libres. El cloro tiene 3. El oxígeno tiene 2. Y el flúor tiene 3. ¿Ya? Y tenemos por último, como última fuerza débil, el dipolo-dipolo inducido, que es donde yo tengo una molécula polar o un ion, pero normalmente se le suele asociar a una molécula polar. Y esta molécula polar quiere interactuar con una molécula que es apolar, que por lo general no va a interactuar con nadie, porque no tiene una carga, o una carga parcial. Pero dice un momento, no, quiero interactuar contigo, y le obliga a generar un falso dipolo, o un dipolo momentáneo también llamado. Un ejemplo es que a baja temperatura los átomos de argón presentan cargas parciales. Entonces, el dipolo-dipolo inducido es que en algún momento esta molécula polar va a sufrir un dipolo, ya sea porque lo induce o porque las condiciones del medio la obligan a inducirse a sí misma. Porque el ejemplo de las moléculas de argón, de los átomos de argón, es que la temperatura le obliga a generar este dipolo. ¿Ya? Y eso se le puede llamar también autoinducción. ¿Alguna duda, chiquillos? A mí no me quedó claro, ¿podría repetirlo, por favor? No entendí. ¿Lo No, del dipolo inducido o todo? Lo último. todo lo último, disculpe. No hay problema. Ya. El ion dipolo es interacción entre un ion y una molécula polar. Es como la definición más simple que uno se aprende de memoria, porque el mismo nombre lo dice. Entonces aquí todo el mismo nombre lo dice. Es un ion y un dipolo. ¿Quiénes presentan dipolo? Moléculas polares. El dipolo-dipolo son dos moléculas polares. Ejemplo, el agua. En la parte positiva del agua, que son los hidrógenos, que en esta imagen de abajo se ven azulitas, interactuarán o se atraerán por la parte negativa, que es el oxígeno.
y van a generar una estabilidad, porque eso hacen estas moléculas, generan una estabilidad y le dan propiedades características a los elementos. Los puentes de hidrógeno son interacciones, son puentes, por así decirlo, porque eso forman. Son falsos enlaces que tienen una forma de puente. Y la característica es que el hidrógeno debe estar unido a un átomo muy electronegativo. Por eso se llaman fuerzas débiles. Porque no llegan a ser tan fuertes como un enlace. No llegan a ser tan estables. Por eso tengo que generar muchas fuerzas débiles para parecerme a un enlace. Ok. Entonces es una ecuación, por decirlo así, que tiene que tener más factores para poder equilibrarse. Ok, gracias. Exacto. Y por último, tenemos el dipolo inducido, que es una molécula polar o un ion o la misma molécula apolar que se le van a forzar a esta molécula polar a tener cargas parciales. No cargas totales, cargas parciales para generar interacciones. El ejemplo que damos es los átomos de argón, que por culpa de el medio en el que se encuentren, por ejemplo, que ahí está la temperatura, van a hacer que estos mismos átomos se autoinduzcan a tener cargas parciales. Pero lo que se ve, eso es lo que se ve microscópicamente, pero macroscópicamente ellos siguen siendo neutros. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de autoinducción. El otro ejemplo es que, por ejemplo, tengo una molécula polar, o esto puede ser un ion, le va a decir al otro, a la molécula polar, no, quiero interactuar contigo. Y le fuerza a que tenga estas cargas parciales. Le obliga. Esa es la forma más fácil. Por eso se llama inducido. Lo induce, lo obliga a tener un dipolo. Aunque la molécula químicamente no lo pueda tener, pero lo induce para generar una estabilidad momentánea. Por eso, el ejemplo del átomo de argón es que a baja temperatura intenta ser más estable todavía. ¿Y qué eso lo hacen? Induciéndose a tener un dipolo, para tener interacción entre ellos. Ya. ¿Ahí les quedó más claro? ¿Alguna duda más? Ninguno en mi caso. Cristóbal, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Me muteo yo. Bueno, ya. Ahora vamos a la sección de preguntas. Aquí en el año 2019, en la pregunta 4, preguntaron: la atracción denominada puente de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo que se produce entre el átomo de hidrógeno y principalmente átomos de. El A te pone nitrógeno, oxígeno y flúor, B litio, sodio y potasio, C fósforo, azufre y cloro, D boro, aluminio, silicio y E berilio, magnesio y calcio. ¿Cuál creen que lo vimos como recién, como 2 diapositivas atrás, creo? Por el chat pueden decir cuál creen que si lo vimos hoy. Está Ya, respondiendo la A. exacto, como que todos dicen la A. Y sí, es la A, nitrógeno, oxígeno y flúor. No sé si alguien tiene como alguna duda con esa. Podría retroceder como 2 diapositivas, ¿no? ¿Dónde sale? Ahí, específicamente ahí.
en donde dice el hidrógeno debe estar unido a un átomo muy electronegativo, y ahí sale el flúor, el oxígeno, el cloro y el nitrógeno. Entonces sí, es la A. Dale, creo que continuamos como a la siguiente. Bueno, la 4 del año 2020 preguntaron, el enlace formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de alta electronegatividad en el sistema periódico se clasifica como, y te dan todas las alternativas de tipos de enlace: A iónico, B metálico, C covalente, D coordinado o E covalente polar. ¿Cuál creen que es? Bueno, eso es como la clave de la pregunta que dice como entre un átomo metálico y un átomo no metálico. Oh, te había dado control del mouse. Sí, ¿podéis compartir de nuevo? Sí. Ah, Lo siento. no hay problema. ¿Estás grabando, cierto? Sí, 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 creo que nadie respondió por el chat. Ya, pero la respuesta correcta es la A, iónico. Esa es como la característica como del enlace iónico, podría retroceder igual como que sale, que generalmente, ahí está, creo que lo dice, ya, pero ya, iónico, generalmente entre un metal y un no metal, y se forman un anión y un catión. Bueno, aquí como saben están los no metales, aquí los metales y acá los no metales. Y esa, la principal característica también es como que la electronegatividad es igual o mayor a 1,7. No sé si alguien tiene como una duda con esa. ¿Podría volver a la pregunta? Que es como más de definición. ¿O se entiende por qué la respuesta es iónico? Es como de definición nomás esa. Ya. Dale a la siguiente entonces. Ya, esta dice, la 67 del año 2006, igual es antigua esta pregunta, dice, el enlace químico de la molécula de ácido clorhídrico se caracteriza porque A, se comparten electrones a pesar de que sus electronegatividades son diferentes. B, es covalente pero las electronegatividades de su átomo no juegan ningún papel. C, los electrones del enlace se comparten por igual entre el hidrógeno y el cloro. D, el cloro capta completamente el electrón del átomo de hidrógeno. O E, el enlace es covalente coordinado. ¿Cuál creen que es? Yo creo que nadie ha dicho ninguna. La C, ya. Ya que no sé si solo una persona respondió que la C.
Ya, pero la respuesta correcta es la A, que se comparten electrones a pesar de que sus electronegatividades son diferentes. De hecho, es un enlace covalente. Claro, ahí está. Ahí en los ejemplos sale el ácido clorhídrico, un enlace covalente donde la electronegatividad es diferente a menor a 1,7 y diferente a 0 en este caso porque son distintos átomos. No sé si se entiende esa. Jesús quería agregar algo más tú. No, pues eso. Y por ejemplo, Patricio creo que fue que dijo la C. La alternativa C dice átomos que se comparten por igual. Cuando se comparten por igual, tienen que tener la misma electronegatividad. Entonces, para tener la misma electronegatividad, tienen que ser átomos iguales, por lo general. En cambio, acá son átomos distintos, entonces tienen distinta electronegatividad. Entonces no se van a compartir por igual. No sé si alguien Eso, tiene alguna duda como con esta. O todos también aceptan que sí es la A. Bueno, darle a la siguiente. La siguiente quizás está más fácil, a ver. Ah, puede que sí, puede que sí. Ya, dice, esta es la 19 del año 2012. Dice, un compuesto iónico tiene por fórmula X2I, siendo X un metal e I un no metal. ¿Cuál, ¿Cuáles son los iones que podrían constituir este compuesto? Y aquí te dan estas tres alternativas. ¿Cuál creen que es? Esta quizás la pueden como deducir sin como definiciones como la otra. Ya, alguien dice la D. Patricio dice la D. Ya, sí, lo que tienen que recordar es como que ya tiene esta fórmula y se tienen que compensar. Tienen que quedar como con carga cero. Las cargas positivas con las negativas. Ya. Entonces, claro, en la uno sí se compensan porque aquí hay una carga positiva y dos negativas. Pero aquí era X2 y entonces aquí sí se compensan y queda en cero. Aquí igual, también queda en cero, pero en la 3 no. La 3 que queda como con carga más 3 creo. Más 3 positivo. más dos. Ah, Más no, 2 más tres, sí, más tres. dale, Ah, más más 3. nueve. Entonces por eso es la D. No sé si alguien tiene como alguna duda como con esta. Que al final sí, ya, te decían que si era un compuesto iónico, ya, sabemos que un compuesto iónico está compuesto por un metal y un no metal. Entonces se tenían que compensar las cargas. No sé qué, ya, Antonia, no sé, podría decir qué parte no entendiste. O tú, Jesús, Jesús, no sé si querías agregar algo. O sea, yo lo voy a explicar intentando rayar Dale, un poquito. dale, Ya, explícalo. ya. Como tienen, la pregunta dice que tiene que ser de esa forma, X2Y, tenemos que ver las cargas que nos dicen nuestras opciones. Por ejemplo, dice que X aporta una carga e Y aporta dos cargas negativas. Entonces, como tenemos que cada X va a aportar una carga positiva, pero tenemos dos X, porque acá en nuestra fórmula molecular dice que hay dos, más un Y, porque acá hay un 1, que en química no se escribe. Entonces, tenemos dos X más, entonces tenemos dos cargas positivas.
que se le suman 2 cargas negativas. Entonces se compensan, porque la estabilidad es esto. Que las cargas sean 0. Entonces se compensa, dice que se compensa. Ya, Entonces, y igual eso decían es correcto. como por ¿Qué qué cosa es? tiene, no, que también una persona dijo como por qué tiene que dar 0. Y es porque aquí no te sale como ninguna carga al lado. No sale ni un -1, ni un +1. Como no sale nada, se asume que es 0. Eso, continúa Jesús con lo tuyo. Ya. Y parecido ocurre para el segundo ejemplo, que cada X ahora me aportan 2 cargas positivas y un Y me aportan 4 cargas negativas. Entonces tenemos 2X más 2. Entonces vamos a tener 4 cargas positivas. Vamos a tener 4 cargas negativas. Por lo tanto, 4 menos 4, 0. En cambio, en el 3, si nos ponemos el análisis, vamos a tener, lo voy a hacer de otro color aquí abajito, que cada X me va a aportar más 2. Y dijimos que tenemos 2X más las cargas que me va a aportar el Y. Y acá dice que cada Y va a aportar una carga negativa. Entonces tenemos 4 cargas positivas y una carga negativa. Y eso me da más 3. Por eso acá es mala, porque como dijo Cristóbal, acá no hay ni una carga. Eso tiene que ser neutro. Si acá hubiera salido un más 3, esta hubiera sido la única correcta. No sé si alguien quedó con una duda con esto o quiere decir algo con respecto a esta pregunta. Ya, queda como la última pregunta. Dale nomás. Que es la 49 del año 2007. Dice, ¿cuál opción expresa incorrectamente el significado del tipo de enlace entre dos átomos? Ya, dice A, enlace covalente polar, igual compartición de los electrones de enlace. Enlace covalente polar, compartición de los electrones de enlace, pero más cercano al átomo de mayor electronegatividad. C, enlace covalente coordinado, donación de los electrones del enlace sin compartición. D, enlace covalente, compartición de los electrones del enlace. Y E, enlace iónico, cesión de electrones de un átomo a otro. ¿Cuál creen que? Esto también es como de definición. Generalmente preguntan como de definición en las preguntas que vimos. Y en las del control creo que también, que quedó como activado el control de esta materia. ¿Cuál creen que es? Hay 4 correctas y una mala. Por la mala es por la que te preguntan. Ya. Ya, por ahí dijeron la E. Ya, pero la E sí es. Si recuerdan como la definición del enlace iónico, si se cedían, igual me quedo con la E. No, la E sí es. Y te están preguntando por la que no es, por la que dice incorrectamente el significado. En el enlace iónico, si recuerdan, si hay cesión de electrones de un átomo a otro. Jesús quizás lo podría explicar tú mejor. Quizás estoy explicando lo mismo como que dice.
Ya, la A también es. Esta definición es correcta. Enlace covalente polar igual compartición de los electrones de enlace. Sí, también es correcta. Y te están preguntando por la que no es. Bueno, y como sabíamos, la definición de enlace covalente es la compartición de electrones de enlace. Siempre en un covalente se comparten. Y aquí como enlace dice como enlace covalente coordinado, donación de los electrones de un enlace sin compartición, esto está como mal. Esta parte que dice sin compartición, porque en todos los enlaces covalentes se comparten. Por eso enlace. La C es la que es porque te preguntaba por incorrectamente, la opción que expresa incorrectamente el significado. Y esa es la C. Siempre covalente es con compartición. Y aquí te decía sin compartición. No sé si queda como alguna duda como con esa. De hecho, ya que se hubiesen dado cuenta que la D sí es, que dice enlace covalente, compartición de los electrones del enlace. Eso ya sabíamos que estaba bien. Y eso engloba la C, porque la C también es un tipo de enlace covalente. Pero como al final dice sin compartición, eso la hace como incorrecta. No sé si hay dudas como con esta pregunta. Ya. Y creo que, no, profe, ahora me quedó claro. Ya, y esta era como la última pregunta, no queda más, por si alguien tiene algo como que decir con respecto a la clase en general, quedó como habilitado el control como de esta clase, con más preguntas así parecidas a esta, para que lo vayan a hacer como ahora, si tienen tiempo. Eso, no sé si alguien tiene algo más que decir. Mm. ¿Que eso algo más que decir? La siguiente Yo, clase, dale. nada. Yo no tengo nada que Eso. decir. Sí, la siguiente clase también va a ser como de enlace químico, pero de otra parte más. Extensa esta parte. Eso, entonces si nadie más tiene algo que decir, pueden ir a eso, a descansar. O hacer el control si quieren. Son libres, chiquillos, son libres. Sí, son libres. Desde ahora son libres. Eso, que tengan una muy buena semana. Buenas noches a todos. Buenas Vale, noches. profesor, muchas gracias, cuídese. Chao, profe. Chao, cuídense. Dejaste de grabar, ¿cierto?